Entre togas y malletes. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo segmento de Entre togas y malletes. El día de hoy el tema será eminentemente laboral, la flexibilización laboral. Como invitados vamos a tener a dos abogados prestigiosos que dentro de la sede de casación, en los recursos de casación, se han presentado. Lo interesante es que uno ha defendido mayormente a los trabajadores y el otro ha defendido mayormente a las empresas o empleadores. Los invitados son el doctor Lenín Duque de la ciudad de Guayaquil, abogado de trabajadores, y también al doctor Andrés Valencia de la ciudad de Cuenca, abogado de los empresarios o empleadores. Bienvenidos nuevamente. En este programa trataremos sobre la flexibilización laboral, que tiene que ver con la necesidad de la empresa moderna de contar con fuerza de trabajo capaz de adaptarse fácilmente a las fluctuaciones de la demanda e intervenir directa o indirectamente en la mejora de la calidad de la producción y de los productos finales. En poco, generar fuentes de empleo. Lenín Duque Romero, doctor en jurisprudencia y abogado de los Tribunales de la República del Ecuador, ingeniero en administración de ventas, licenciado en ciencias sociales y políticas, magíster en comunicación política y gobernanza, en derecho de familia y mediación familiar y en derecho laboral, magíster en administración de empresas, especialización en derecho del trabajo y globalización, especialización en derecho constitucional, certificado FAPE en negocios internacionales. Andrés Valencia Arévalo, doctor en jurisprudencia y abogado de los Tribunales de la República del Ecuador, especialización en Derecho Procesal, especialización en Derecho Empresarial, candidato a magíster en Derecho Procesal, posgrado en Alta Dirección Empresarial, beneficiario del programa de estudios Ruta Quetzal, Argentaria. Bien, el INEC, en la composición de la población, saca estadísticas y establece que la población en edad de trabajar fue de 13 millones de personas a nivel nacional dentro del segundo trimestre del año 2023. Señala que la población económicamente activa fue de 8.4 millones de personas a nivel nacional y la población económicamente inactiva fue de 4.6 millones de personas a nivel nacional. Dentro de las personas económicamente activas, dentro de esta población económicamente activa, tenemos una subclasificación y hablan del empleo adecuado pleno y nos da cifras de 3.050.000 personas. Y el subempleo nos da cifra de 1.600.000 personas. Aparece el empleo no remunerado en 900.000 personas y otro empleo no pleno de 2.500.000 personas. Doctor Valencia, ¿por qué tenemos estas diferencias? Si se considera, el INE considera que tenemos una población económicamente activa de 13 millones, que se clasifica en 8 de las formas como he escuchado, ¿por qué razón tenemos esta diferencia entre el empleo pleno, el subempleo, otras formas de empleo y etcétera? Bueno, muy buenos días, gracias doctor Alejandro, doctor. Y es importante ver las cifras del INEC frente a la población con un empleo real, porque aquí tenemos varios subíndices como el subempleo, el desempleo, el empleo informal, otros tipos de empleo no remunerado, que conforman más del 53% en una situación de informalidad. Y ahí es en donde nos preguntamos, ¿por qué el 53% de los ecuatorianos están en informalidad laboral? Y preguntamos también, ¿es necesaria una reforma? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque justamente la dureza del Código de Trabajo, que su base parte de 1938, después del gobierno del general Enríquez Gallo, y se sigue manteniendo instituciones desde esa época al siglo XXI, algo tiene que cambiar, algo está pasando. Y realmente desde el punto de vista empresarial se requiere contrataciones, se requiere incrementar personal, pero también hay un miedo de esa aplicación de esa ley dura, no flexible, frente a toma de decisiones empresariales durante la ejecución de la relación laboral. A ver, el doctor Valencia nos dice que el problema estriba en la ley, en la rigidez de la ley. Se refiere al Código del Trabajo, habla de la edad de este código
Es decir, no es un código que sirve para los actuales momentos, doctor Duque, usted que defiende a los trabajadores. Bueno, considero que es cierto de que tenemos un código desde 1938, pero no es menos cierto que a través del neoliberalismo y de las dictaduras que han sufrido sobre todo los países latinoamericanos, viene surgiendo esto de la flexibilidad laboral y a través de normativas o reformas que se han hecho, que han ido en diferentes momentos, en algunas ocasiones muy agresivo, como el año de los 90, donde la precarización laboral se puso de moda, a los actuales momentos, donde a través de acuerdos ministeriales, de a poquito se van introduciendo con el concepto de flexibilidad laboral, ¿en beneficio de quién? Eso es muy perceptivo. Para mi criterio personal, hoy por hoy, a favor de la empresa. Y estamos llenos de acuerdos ministeriales y nos quejamos o estamos en desacuerdo con una normativa que, si bien es cierto, no ha cambiado, pero nos olvidamos de que ha cambiado a través de otras herramientas, como los acuerdos ministeriales. Pero usted habla de los acuerdos ministeriales. Los acuerdos ministeriales provienen del ente rector de esta política laboral, que es el Ministerio del Trabajo. Y ellos no pueden apartarse de la ley. Usted estaría diciendo que a través de reglamentos estarían modificando la ley, reformando la ley. Es que es lo que se han dedicado a hacer a través del tiempo. Las políticas públicas que han venido gobernándonos en los últimos tiempos, con esas corrientes de flexibilidad laboral, lo único que buscan es generar riqueza para la empresa a cuenta de ¿qué? De acomodar, porque esa es la flexibilidad laboral, el acomodo del trabajador bajo las circunstancias que necesita la empresa. Y tanto es así que usted, o yo, corríjame si me equivoco, pero yo nunca he visto una marcha de trabajadores pidiendo flexibilidad laboral. Son conceptos que a mí como abogado de trabajadores sí me preocupan. Si bien es cierto, hay que entender que conceptualmente la flexibilidad laboral defiende o trata de beneficiar a ambas partes, tanto el trabajador como el empleador, pero en el Ecuador yo no lo veo así. ¿Existen recursos para poder generar fuentes de empleo? Justamente, y un poco tomando lo que dice el doctor Lenin, es importante ver desde otra óptica. Yo pienso que la flexibilización laboral no es para restringir derechos de los trabajadores. Como veíamos de los números, el 53% de los ecuatorianos estamos en empleo informal o está en empleo informal. Algo está pasando. Solamente el 42% de los ecuatorianos están con un empleo formal, con asegurados alíes, y gozan de las prerrogativas de los derechos adquiridos y de los derechos laborales que tanto hablan los trabajadores y que tienen que ser respetados desde todo el punto de vista. La Constitución garantiza eso y no puede existir regresión de derechos. Pero sí, en base al principio de autonomía de voluntad, se pueden generar nuevas formas de contratación en la cual el nuevo trabajador, para ingresar a un sistema económicamente productivo, puede aceptar condiciones diferentes a las pactadas o a las anteriores para generar nuevos campos de empleo. No se trata de que los trabajadores salgan a decir yo quiero flexibilización laboral. El informal quiere regularizar su relación laboral o quiere tener una relación laboral formal. Y justamente de ahí esa necesidad de que el Ecuador flexibilice las normas laborales para que se incrementen mayores puestos de trabajo. Perdóneme, doctor Valencia, si lo entiendo. Me parece que usted quiere decir que hay una forma antigua de contratación y que necesitamos una forma moderna de contratación. ¿Sugiere usted que haya dos normativas? No dos normativas. Lo que sugiero es que se haga una reforma integral. El doctor Lenin justamente hablaba de este sinnúmero de acuerdos ministeriales que quieren venir a poner parches al anacrónico Código de 1938. Necesitamos un solo cuerpo normativo que regule todas estas relaciones de empleador-trabajador y que den facilidades al trabajador, tanto al empleador, para poder progresar con esta relación, sin regresión de derechos, respetando las conquistas laborales desde todos los puntos de vista, pero sí dando posibilidades nuevas a quienes no tienen empleo de acomodarse a un sistema laboral adecuado. Por ejemplo, contrato a plazo fijo. Por ejemplo, una contratación por horas que en el país existía y ya no existe. ¿Por qué? Porque vamos a facilitar teletrabajo, otro
tema que se puede poner sobre la mesa para contratación de mujeres embarazadas, contratación de mujeres con niños pequeños que puedan realizar trabajos desde su casa. Se ve tan fácil, se escucha tan fácil, ¿por qué no se ha hecho? ¿Qué es lo que ha impedido que lo que dicen los empresarios se aplique? Mire, vamos a hacer un ejercicio súper sencillo. Estamos de aniversario el 30 de octubre del 2021, si no me falla la memoria, entró en vigencia el contrato productivo, un nuevo modelo de contrato. No sé si alguien aquí conozca, en cifras, en qué ayudó, en qué benefició a la sociedad, a las personas, empezamos con cifras de la población económicamente activa, que no solo habla de las personas con empleo, sino también acoge a las personas que están buscando empleo. Entonces, de esas personas que están buscando empleo, ¿a cuántas personas benefició este tipo de contrato? En cifras, yo todavía no veo una publicación en la prensa que diga que gracias a la nueva modalidad de contratación, hoy por hoy hemos bajado el desempleo. Yo no lo he visto. No, suena bonito, como lo dice el doctor Arteaga, pero en la realidad no es lo que perciben los trabajadores, porque se crea esa nueva modalidad de contrato, que no fue solo eso, hubieron 4 en total que se crearon el 30 de octubre del 2021. ¿En qué benefició a los jóvenes? Ese contrato juvenil, ¿cuántos jóvenes pudieron conseguir trabajo gracias a ese modelo de contrato? ¿Cuáles son las cifras que el gobierno ha dado a conocer o que nosotros como ciudadanos comunes hemos conocido en qué ha servido ese tipo de contrato? Entonces, podemos acoger esa corriente neoliberal que nos habla de una flexibilidad laboral. Es más, existe la flexiseguridad, que se la aplica en Dinamarca, que se la aplica en Suecia, donde incluso los gobiernos ni siquiera forman parte sino que le permiten directamente al empleador y al trabajador llegar a sus negociaciones y le dan fuerzas a quienes, a los sindicatos, que son los que protegen en este caso a los trabajadores. O sea, una cosa lleva a la otra. La flexibilidad laboral en el país es muy probable que busque llegar hasta una flexiseguridad. Pero para eso necesitamos, a través de políticas públicas y a través de la educación, empezar a trabajar desde la infancia para que crezcan con ese conocimiento, con ese chip de que pueden tener otras modalidades de contratación y que les pueden servir. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando en tener un primer empleo, pero digo, voy a trabajar solo 2 años, porque en 2 años yo ya no quisiera estar ahí. Yo desde niño crecí siempre queriendo ser más. Entonces ya no voy a ser cajero, yo voy a ser ahora el supervisor. Y luego voy a ser gerente. Y tal vez luego me ponga mi propia empresa. Lamentablemente el pensamiento con el que nosotros crecemos como ecuatorianos no es ese, porque desde la educación, desde la infancia, yo estudié en un colegio particular, pero no recuerdo un solo profesor que me haya metido en la cabeza que yo tengo que crecer profesionalmente. Ninguno. Me enseñaban lo que tenía que aprender en la escuela, lo que tenía que aprender en el colegio, pero no hay esas bases que permitan que uno vaya queriendo crecer y entendiendo que a través de la nueva tecnología y evidentemente de la globalización hay nuevas modalidades de contrato, nuevas normativas que pueden ayudar a la sociedad a resurgir, a salir adelante. Lo interrumpo, doctor Duque. Usted nos dice eso, pero eso es a futuro, tal vez 30 años para tener una generación adecuada. Pero el tema del empleo es inmediato, es hoy. Y de acuerdo con las cifras que tenemos, que ha hecho referencia el doctor Valencia, tenemos que hay un subempleo que supera el 50%. Y dentro de este subempleo, no tenemos la certeza de que ellos reciban seguridad social, reciban medicina pública adecuada, reciban tratamiento de educación adecuado para sus familias o ingreso económico adecuado. La flexibilización puede servir para que se corrijan inmediatamente esta falta de empleo formal. ¿Qué dice usted, doctor? Coincido con el doctor Duque frente al tema de política de Estado. Tiene que ser una política de Estado el tema laboral. Y como tal, no se requieren una gran cantidad de contratos, y vuelvo a tocar el tema de la reforma, un nuevo código de trabajo, y también derogar tanto acuerdo ministerial que existe. Necesitamos 4 o 5 formas contractuales. El contrato, por ejemplo, a destajo que servía para la zafra, pienso que está en desuso absolutamente. Hay muchísimos contratos que, como usted dice, el contrato productivo a lo mejor nunca se lo utilizó. Pero, por ejemplo, el contrato de obra siesta dentro del giro de negocio podría ser ampliado. ¿Por qué? Porque genera una relación laboral durante
la ejecución de una determinada obra dentro del giro de negocio del empleador. ¿Y qué es lo que tiene miedo el empleador? Es justamente de eso, de esa rigidez en el tiempo. Pero si yo puedo terminar una obra como constructor, mañana comienzo otra y vuelvo a llamar al trabajador que trabajó conmigo, también estoy generando posibilidad de un trabajo a largo plazo. De los números y de las cifras, el 30% de los ecuatorianos viven con menos de $100. ¿En dónde están esos derechos laborales? ¿En dónde queda ese derecho a la seguridad social? Si no tienen acceso por ese empleo informal, que con menos de $100 tienen que sobrevivir, porque yo no creo que puedan vivir. Quiero hacer un paréntesis, doctor, en ese punto. Usted dice que tenemos una población que vive con menos de $100. Probablemente. Sobrevive con menos de $100. ¿Por qué razón, y ese es uno de los problemas que he escuchado, uno de los temas de empresarios, por qué razón tenemos una remuneración mínima? Una remuneración que no es la que se pacta entre los empleadores y trabajadores para el contrato específico, sino que ya viene regulada por el Estado y que por lo visto dicen algunos que en la región es el más alto y que eso impide precisamente estas nuevas contrataciones. ¿Podemos nosotros prescindir de la remuneración mínima establecida por la ley para poder aumentar contrataciones? Yo pienso que no. Yo pienso que hay que buscar otro tipo de incentivos, por ejemplo, incentivos tributarios frente al cumplimiento de obligaciones laborales. No un Estado, un Ministerio de Trabajo que sea inquisitivo y que persiga al empleador frente al incumplimiento de las obligaciones, pero sí premiar a ese empleador que cumple con incentivos tributarios, por ejemplo, y no tener que reducir remuneraciones, porque realmente los $450 que está el salario básico mensual unificado, pienso que es bajo para la realidad, porque la canasta básica está sobre los $450. Pero ellos dicen, la realidad es una cosa, pero este salario no fomenta la inversión. Necesitamos que lleguen divisas, no fomenta la inversión extranjera. Nosotros tenemos una economía dolarizada. Consecuentemente necesitamos inversión. Y muchos dicen que se quejan de que el salario es alto aquí en el país. Y eso impide que haya ese aumento de inversión que permita la generación de plazas de empleo. Yo pienso que la generación de plazas de empleo y la inversión extranjera puede ser rescatada con seguridad jurídica, con normas claras y con incentivos tributarios, no con reducción de remuneración. Si es que existe un principio de seguridad jurídica que garantiza la inversión, que sé que como inversor extranjero estoy invirtiendo en el Ecuador para tener una ganancia lícita y generar oportunidad de empleo, pagándolo la remuneración básica, redistribuyendo la riqueza, ¿sí? Estamos cumpliendo y estamos dentro del juego, ¿no? Pero necesitamos justamente esa flexibilidad para poder contratar y saber que cuando yo, como empresa extranjera, me quiero ir, agradezco a mis trabajadores, les liquido conforme a la norma, que sea flexible, que no me imponga un castigo o una pena de X números de remuneraciones por los años trabajados, como la indemnización que establece el artículo 188, sino que pueda negociar libremente la salida de mis trabajadores. Si me permite, bueno, aquí se ha topado un tema interesantísimo, la seguridad jurídica. Se dicen, he leído algunos articulistas y mencionan que una de las crisis que sufre nuestro país es precisamente la inseguridad jurídica. ¿Qué abarca para usted la inseguridad jurídica? Pero antes de eso, yo sí quiero ahondar un poquito en el tema que estaba hablando el doctor Valencia, Adelante. si me lo permite. Nosotros empezamos a coger este modelo de flexibilidad laboral ya hace un buen tiempo. De hecho, esto nace con Margaret Thatcher allá en Reino Unido y también en su época Ronald Reagan cuando era presidente de Estados Unidos. Y así ha venido cambiando en el tiempo. Pero ¿por qué hablo de estos dos personajes políticos? Porque me gustó mucho su respuesta, doctor Valencia, cuando usted dice, no tenemos por qué tocarle el artículo 1 de los seres humanos. No le meta la mano al bolsillo. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Eso es una propaganda. Y si usted dice que por qué no considerar rebajar la remuneración, usted le está tocando y está violando el artículo 1 del ser humano. Entonces, establecer como política pública y una ayuda a través del gobierno con
ya yéndonos al tema tributario, considero que es importantísimo. Ahí sí debe verse inmiscuido el gobierno, así como lo hace a través del Ministerio del Trabajo, también lo podría hacer a través del Servicio de Rentas Internas, para ayudar al empresario. Porque si le damos toda la carga de flexibilidad laboral al trabajador, nos vamos a encontrar con las diferentes asociaciones, con los diferentes gremios de trabajadores que van a crear una oposición directa. Y ellos, respondiendo a su pregunta, ellos lo primero que van a decir aquí es inseguridad jurídica para los trabajadores. Porque al primero que lo quieren tocar es al trabajador. Flexibilidad sí, ¿para qué? Para que obtenga mayor riqueza el empleador y los trabajadores que vamos con un sueldo variable, que de eso también habla la flexibilidad laboral, de un sueldo que podría variar, y eso nadie va a querer. Hoy por hoy, eso sí sería una inseguridad jurídica para los trabajadores. Pero esa es seguridad jurídica desde ese ámbito, pero los empresarios señalan que no hay seguridad jurídica en el país, desde el inicio de la norma misma, y luego tal vez de los tratamientos dentro de los procesos laborales. ¿Pero por qué se quejan? ¿Cuál es el problema fundamental? Dinero. Obtener mayor capital para crear mayor fuentes de empleo. ¿Qué es lo que reclama el empresario? A ver, ¿yo quiero seguridad jurídica para crear más fuentes de empleo o quiero seguridad jurídica porque eso va a aumentar mi riqueza? Pero no es la idea que el que invierte reciba utilidad. Por supuesto. Bueno, no, yo nunca planteé una reducción de remuneración, al contrario. Yo defiendo que la remuneración tiene que ser por lo menos el salario básico unificado. De ahí partimos, ¿no? Y obviamente, si es que existe mayor, y hablábamos de la seguridad jurídica para inversión extranjera, ¿por qué no vienen las grandes empresas extranjeras al Ecuador a invertir? Justamente por ese miedo de hacerse una nómina laboral muy grande y tener que indemnizar el momento que se tengan que ir por condiciones o situaciones políticas. El Ecuador vive inestabilidades políticas cada 2 años. Entonces, ¿cómo podemos atraer inversión extranjera para generar nuevas fuentes de empleo si no sabemos qué va a pasar de aquí en 1 año y medio, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, yo pienso que ese empleador extranjero que quiere invertir en el Ecuador tiene que tener primero reglas claras. Con reglas claras, con principio de seguridad jurídica, pues puede invertir en el Ecuador sabiendo cuáles son sus alcances, cuáles son sus límites, generando riqueza para la empresa, pero también generando fuentes de empleo y redistribuyendo la riqueza, ¿no? Porque obviamente, mientras más trabajadores tenga afiliados al Seguro Social, con una remuneración básica, lo mínimo, con incentivos remunerativos pues a lo largo de su carrera o durante su trabajo, pues genera riqueza para el empleador, pero al mismo tiempo estamos generando fuentes de trabajo nuevas. Ojo, aquí el tema es generar flexibilización laboral para nuevas contrataciones, para salir de esa brecha del subempleo del 53% y reducir ese índice de desempleo del 5%. El 5% de ecuatorianos no tienen trabajo. Yo estoy de acuerdo con usted y hay un punto importante y que considero que ahí sí la flexibilidad laboral va a ser una herramienta dentro del país y es en las nuevas ocupaciones, en los nuevos trabajos que tienen que ver con tecnología. Tengo un amigo, empresario, propietario de una empresa que da servicios para páginas web, donde él no necesita una oficina y tiene aproximadamente no menos de 50 trabajadores y todos laboran desde su hogar, todos laboran desde su casa. Él no necesita tener una gran oficina para poder cumplir con su trabajo. Evidentemente el teletrabajo ha sido una gran ayuda para él. Entonces, no podemos meter todos los huevos en una canasta porque efectivamente hay tipos de contrataciones que producto de los cambios tecnológicos, de la globalización, van a ser necesarios. Pero creo que olvida algo, mi querido doctor Duque. El teletrabajo dentro de las TICs es tecnología. Generalmente está ligada a la juventud. ¿Qué pasa con aquellos que ya no se afianzaron a la tecnología, a esta evolución tecnológica, o que la naturaleza de su preparación académica no le permite trabajar a través del teletrabajo? ¿Nos olvidamos de ellos entonces? Es que ahí acojo las palabras del doctor Valencia. Busquemos para los trabajos nuevos, pero las conquistas laborales que a través de los años se han logrado, no podemos o no se debe, es mi criterio personal, tocarlo habida cuenta de una flexibilidad laboral. Es mi criterio. El doctor Valencia decía, creemos nuevas modalidades de contrato, flexibilidad laboral,
para los nuevos empleados, para los nuevos trabajadores. En eso podría ser, porque hay lugares, ocupaciones que efectivamente necesitan de la flexibilidad laboral para poder cumplir las funciones, como los trabajos con tecnología. Pero se podría incorporar las conquistas, porque es lo que dije hace un momento. Parecería, y lo expresó el doctor Valencia, y yo tomé como que tendríamos dos legislaciones, una para los trabajos clásicos y otra para los trabajos modernos. Pero ¿cómo podemos incorporar los beneficios o los logros alcanzados que los refleja el Código del Trabajo a estos trabajos modernos? Tal vez podría darse que no son compatibles. ¿Qué piensa usted? A ver, yo pienso que, como decimos, ¿no? Respetando a la gente que está ya con un puesto fijo de trabajo, tiene un contrato indefinido prácticamente, ¿no? Las otras modalidades contractuales prácticamente están en desuso. Lo que tenemos que buscar es modalidades contractuales que se puedan aplicar para justamente generar nuevos empleos. Ya no un contrato indefinido, ya no un contrato, a lo mejor un contrato por horas, a lo mejor un contrato a plazo fijo, que sepa cuándo termina y que se termina mediante una notificación directa, sin tener que entrar a un tema de despido intempestivo. Entonces, generando una terminación legal de un contrato con plazo fijo, que es para el que viene, no para el anterior, ¿sí? Dentro de un mismo cuerpo normativo, no tenemos que tener dos legislaciones, estamos respetando la modalidad contractual. El teletrabajo es una forma organizativa, no es un contrato, es una forma de organizar las regulaciones o la forma de trabajar dentro de la empresa. ¿Y para quién puede servir? Para muchas personas, para madres en estado de gestación, madres con niños pequeños, personas discapacitadas físicamente que pueden trabajar desde su casa. Hay muchas formas. Yo tengo, por experiencia, elaboración de contratos con empresas extranjeras, con factores o con sucursales en el Ecuador, que contratan materia o personal en el Ecuador a fin de que cree insumos para el extranjero. Y pagan con la normativa ecuatoriana, pagan con afiliación al Seguro Social. Tengo un chico que en Manabí trabaja para una compañía en el exterior con factor de comercio en el Ecuador y que gana alrededor de $16,000. Entonces, sí funciona el teletrabajo y desde el extranjero la gente puede beneficiarse de trabajadores y de mano de obra calificada en el Ecuador, que no tiene trabajo. Pero ese es el punto. E insisto, coincide. El teletrabajo parecería que es una mano de obra calificada. ¿Qué pasa con la mano de obra no calificada? Necesitamos también empleos para ellos, que no pueden llegar por el teletrabajo. ¿Qué tendríamos que cambiar del Código del Trabajo para que los empresarios piensen que ahora sí podemos abrir ese tipo de plazas de empleo? Bueno, de aquí me nace a mí otra pregunta. ¿Qué nos hace pensar que el cambio normativo va a ser la solución para crear fuentes de empleo? Ojo, el cambio normativo... Eso dicen los empresarios, el que es Código del rígido. Trabajo. Sí. Sí, pero si empezamos a trabajar con políticas públicas, nos olvidamos un poquito del Código del Trabajo y hacemos lo que dijo el doctor Valencia, démosle otro tipo de incentivo que les permita a ellos, si ellos se sienten apretados por la carga laboral, entonces vamos a alivianarle en otro punto. Pero no toquemos al trabajador, porque el momento que tocamos el Código del Trabajo, parcializado para mi criterio, porque desde el concepto del Código del Trabajo inicia dándole una protección al trabajador y obliga a los funcionarios administrativos y judiciales a darle una protección al trabajador. Considero que hay una parcialidad por parte del Código y eso es lo que siente el empresario también. Pero, ¿para qué irnos a tocar una normativa que va a tocar directamente al trabajador cuando podemos a través de otro tipo de políticas ayudar al empresario a salir adelante? Repito, han habido nuevas normativas en temas de contratación. ¿En qué ha mejorado el desempleo? ¿Cuál es la tasa de desempleo que se vio disminuida? No se ve. Entonces, no se ha visto reflejado y piden más y piden más. En algo que sí estoy de acuerdo es que deberían haber especialidades en los contratos. Es decir, a ver, el floricultor necesita un tipo de contrato. El camaronero necesita un tipo de contrato. El arrocero necesita un tipo de contrato. Va a sonar a que son muchas modalidades contractuales, pero eso yo sí he escuchado que pide el empresario. Porque dice, a ver, yo no puedo ocupar la misma modalidad de contrato que utiliza el floricultor, porque a mí no me sirve en el arroz. Porque nosotros, nuestra siembra y nuestra cosecha es diferente
Pero ahí quiero yo interrumpirlo y preguntarle. Pues tendríamos que cambiar en el Código del Trabajo o en las normas laborales este principio de la primacía de la realidad. ¿Por qué? Porque encuentro yo que en muchas ocasiones no tenemos un contrato escrito, tenemos un contrato verbal. Y habiendo aún un contrato escrito, muchos dicen que ese contrato no refleja la realidad. Entonces parecería que este sistema no genera confianza del contrato celebrado por las partes con el acuerdo de las partes, porque después abren un proceso, demandan e indican que no es lo que dice el contrato. Entonces esta dualidad, ¿de qué debemos obedecer? ¿Debemos obedecer al contrato o debemos obedecer la realidad? Bueno, es que no todos los empleadores incumplen el contrato. Y el tema de la flexibilidad laboral, que es el tema de hoy, tiene consigo diferentes ámbitos, dentro de los cuales está el funcional. No es posible que exista actualmente contratos donde dice cargo o ocupación del trabajador polifuncional, cuando conocemos que el cambio de ocupación se considera un despido intempestivo. ¿Y eso no sería flexibilización si Entonces, se habla de polifuncionalidad? Es que existe, a eso voy. Existe, actualmente sí lo existe. Entonces, pero lo que se quiere hacer es formalizar la existencia de algo que se inmiscuyó dentro de la normativa, porque eso de polifuncional, discúlpeme, y usted tiene que haberlo visto dentro de la Corte, existe por montones. Entonces, ¿cómo ese trabajador, ahí sí se está violando la seguridad jurídica de ese trabajador, cómo ese trabajador podría presentar una acción por despido o solicitar un visto bueno por cambio de ocupación si su cargo dice polifuncional? Y él lo aceptó. ¿Y por qué lo acepta? Porque necesita el empleo, necesita mantener a su familia. Entonces ahí devuelvo. ¿Cómo generar seguridad jurídica entre empleador y trabajador? ¿Y cómo generar seguridad jurídica para aquellos que pretendan invertir si tienen estos ejemplos de lo que podría pasar? Claro. Hay que aclarar que la modalidad contractual es la que tiene que primar en el código. ¿Qué tipo de contrato tengo? Las cláusulas del contrato van a variar para el floricultor, para el camaronero, las condiciones de contratación. Pero el contrato sigue siendo a plazo fijo, indefinido, por obra cierta dentro del giro de negocio, yo qué sé. Las modalidades que tenemos dentro del código y creo que deberían reducirse. Respetar lo que dice el artículo 8 del Código de Trabajo, subordinación, dependencia, remuneración, trabajos lícitos y personales. Poner las funciones. Pero sí es importante, y usted decía, el teletrabajo para trabajos calificados y el resto de personas. Por ejemplo, en la construcción. La construcción es un tema tiene mucha rotación. Y el constructor no puede, para agilitar o en obra pública, por ejemplo, cuando dicen yo necesito un plazo determinado, si no va a caer en mora contractual, tengo que trabajar 24/7 y tengo que tener 3 tipos de cuadrillas de trabajadores. Pero con toda esa cantidad de trabajadores para una obra de 8 meses, yo tengo que cuando se termina la obra terminar esa relación laboral, porque esas son las reglas del juego. Eso es lo que el Estado me pidió a mí para construir una obra pública y ese es el plazo que me dio. Entonces tengo que adecuar a esa necesidad la forma de contratar a mis trabajadores. No puedo tener un contrato indefinido cuando yo únicamente voy a tener un trabajo por 8 meses. Por ejemplo, en el caso de las empleadas domésticas, en el caso es súper importante que exista flexibilidad para poder contratar para que una persona que a lo mejor solo trabaja la mañana pueda también trabajar la tarde y pueda tener una afiliación al Seguro Social. En la práctica y dentro de esos índices de subempleo o desempleo están las personas que trabajan un día en una casa, otro día en otra casa, otro día en otra casa y no tienen seguridad social. ¿Por qué? Justamente porque en la casa no pueden pagar una remuneración completa y esta señora necesita buscar sus fondos para poder mantener a su familia. Entonces, ¿qué? Existe un subempleo completamente precarizado en donde no se tiene seguridad social, en donde no se tiene beneficios laborales, pero así todo se está cumpliendo a lo mejor con 40 horas a la semana en diferentes lugares de trabajo. Eso hay que regularizar y ahí está la flexibilidad laboral para poder justamente dar derechos a esos trabajadores que en este momento no los tienen. Le interrumpo rapidísimo. Sí, claro. De acuerdo con el INEC, en lo que es servicios hay la mayor ocupación, 35% de los que pueden trabajar.
Pero mire, en agricultura y en minas, y aquí está incluido subempleo, está incluido toda la masa que puede trabajar. Agricultura y minas, 32.3%. La construcción ha bajado al 16.8%. Es decir, tenemos que los servicios, es decir, tal vez los que tienen calificación pueden optar por un trabajo vía servicios, pero no se ve que haya un aumento de esa mano de obra no calificada. Le pregunto, ¿existe actualmente un tipo, y yo mismo contesto, un tipo de contratación que ayuda al sector de la construcción? Por supuesto que sí, se lo creó. Y ahí están las cifras, que es a lo que yo me he referido. No necesariamente un nuevo tipo de contrato o una reforma normativa va a generar empleo. Es a eso a lo que yo voy. Entonces, los esfuerzos deben ir enfrascados tanto a través del gobierno, a través de los representantes de los empleadores y a través de los representantes de los trabajadores, pero iniciando por política pública, luego irnos a lo normativo, porque esa carga normativa, hoy por hoy a los abogados, también nos está volviendo locos, porque tenemos acuerdos ministeriales hasta para beber agua del grifo, pues. O sea, es increíble, como decía el doctor Arteaga, tras cámaras, es la actualización del abogado, sí, la actualización del abogado y la carga laboral del abogado. Y el abogado no tiene familia también. Entonces, llega un momento en que uno se siente sobrecargado de trabajo y se le puede pasar por alto algún acuerdo ministerial de tantos que se crean últimamente. Entonces, esa carga normativa creo que debería pararse y al contrario, dirigir nuestros esfuerzos para, a través de políticas públicas, darle beneficios al empleador. Yo no estoy en contra de los empleadores, por si acaso. De hecho, yo también soy empleador, porque genero fuentes de empleo para las personas que laboran en el estudio jurídico y en mi hogar también. Pero creo que sí es necesario que no se le carguen solamente al trabajador a través de normativas que lo van limitando. Por suerte todavía no entramos en la reducción de las indemnizaciones, que es hacia donde va la flexibilidad laboral, que es lo que, por eso inicié diciendo, a veces se presenta bruscamente, pero a veces va entrando de a poquito la flexibilidad laboral. Entonces, ya ha ido ingresando en el Ecuador. Esa es la percepción de los trabajadores. Y lo han permitido. Pero ir más allá sería reducir las indemnizaciones por despido intempestivo y ciertos beneficios que han sido ganados a través del tiempo, a través de las luchas históricas, como dicen los grandes líderes defensores de trabajadores, pero eso al trabajador definitivamente no le va a gustar y es ahí donde el gobierno y las mismas empresas van a encontrar una pared que no les va a permitir continuar y vamos a tener marchas y reclamos. Creo que debe haber un diálogo consensuado. Ahora tenemos un cambio de gobierno. Debe existir un diálogo consensuado donde estén los representantes del gobierno, los que ya se mencionó, que permita, no solamente a través de cambios normativos, sino a través de beneficios, incentivos hacia el empresario, sacar adelante y crear mayor fuentes de empleo. Porque repito, yo no he visto un solo como lo que usted tiene aquí, cifras, un solo documento donde estén las cifras que determinen que a través de esos 4 tipos de contratos nuevos aumentó el empleo y que se redujo el desempleo. ¿Cree usted que la jubilación patronal restringe el interés del empresario de contratar personal? Sí, estoy seguro. Lamentablemente la jubilación patronal, a pesar de que es un derecho adquirido, pero sí restringe sobre todo el tiempo de trabajo. El empresario tiene miedo de hacerse cargo de una jubilación patronal, que a lo mejor podría ser compartida con el Estado, que se podría establecer un rubro dentro de la remuneración para que se vaya pagando mensualmente y se cree un fondo para esa jubilación patronal, pero no tener que el trabajador o el empleador asumir después de los 25 años un pago mensual obligatorio de por vida. Eso tiene que analizarse, porque también yo pienso que sigue siendo anacrónico este rato. ¿Qué es lo que necesita el trabajador? Sí, gozar de ese fondo,
pero ese fondo que se vaya creando a lo largo de su vida laboral. Inclusive se puede crear el fondo en todas las empresas o en todos los lugares en donde trabaje. O sea, no restringirlo al mismo empleador. 25 años con el mismo empleador se genera el derecho. Que es una circunstancia que pocos alcanzan. Exacto. Precisamente he notado yo que, y se comenta, ¿no?, en muchos articulistas, que la jubilación patronal provoca los despidos. A los 19 años. Si no Por es antes, supuesto. provoca los despidos porque supuesto. para las empresas tienen que hacer reservas para la jubilación. Y ahí viene algo que considero interesante. Se pierde a gente calificada por el tema este. ¿Qué Con piensa experiencia. usted? Porque lo sacan a los 15 o a los 19, como dice usted, antes que entre en el periodo de jubilación. Bueno, yo estoy de acuerdo con la jubilación patronal. Considero que una vez que se ha dado tantos años de servicio, 25 años para un mismo empleador, lo justo sería reconocerle por ese tiempo de servicios, porque a los 25 años la gran mayoría de trabajadores, no sé el porcentaje, pero una gran mayoría de trabajadores renuncia para acogerse a la jubilación. No es que espera que lo despidan, renuncia para acogerse a la jubilación. ¿Le genera una indemnización al empleador esa renuncia? Por supuesto que no. Todo ese dinero que le hubiese costado una indemnización ya no lo tiene que desembolsar el empresario. Y reconocerle mensualmente, tal vez buscando ser un poco flexible, utilizando el término del día de hoy, se podría mejorar el cálculo de tal manera que el empresario no sienta mucho la carga, tal vez, pero quitarle ese beneficio, ese derecho al trabajador, considero que no sería justo por lo antes mencionado. Mire, en el tema de los trabajadores que no facturan, porque he llevado muchos casos de estos, perdón, que facturan, no tienen una relación de dependencia. Esto pasó a ser muy perjudicial, por ejemplo, en Argentina, cuando el presidente Menem logró hacer que el 36% de la población facture por sus ingresos, no tener una relación de dependencia. Y fue justamente por acoger esa corriente de flexibilidad laboral. Es un tema, ojo, y Milei dice que Menem es uno de los mejores gobiernos que ha tenido la Argentina. Entonces, o sea, para mi criterio, y para terminar la idea, para mi criterio, no debemos dejarnos llevar mucho o muy sesgado el tema de la flexibilidad. Hay que verlo desde los dos puntos de vista, y por eso el día de hoy he venido a dar mi criterio desde el punto de vista de defensor del trabajador. Muy bien. Ya nos queda poco para este programa. Sería importante conclusiones. ¿Por qué la flexibilización laboral? Peligros de la flexibilización laboral. Adelante, doctor Valencia. Es importante generar nuevas plazas de empleo. El Ecuador necesita que sus ciudadanos obtengan un trabajo digno, un trabajo con una remuneración justa, sin regresión de derechos. Necesitamos flexibilizar las relaciones laborales entre trabajador y empleador justamente para generar estas nuevas formas de empleo, estos nuevos campos laborales. El Estado sí, con políticas públicas, dejando un poco de lado normativas o reglamentos obsoletos que crea el ministerio y que pone trabas al empleador y que sanciona al empleador por el incumplimiento a lo mejor de la creación, en el caso de la norma rápidamente de la directriz que regula el teletrabajo y la desconexión laboral, en el artículo 14 obliga a que el empleador cree una política de desconexión laboral con una serie de requisitos burocráticos. Absurdos. Demos flexibilidad, no coercionemos al empleador para que se puedan generar mayores fuentes de empleo. Gracias. Doctor. Yo sí considero que la flexibilidad laboral es peligrosa respecto a los derechos adquiridos por los trabajadores, respecto a esas conquistas laborales, respecto a la estabilidad laboral de los trabajadores, pero me parece muy importante las palabras del doctor Valencia, a que existan políticas públicas que incentiven al empresario y que le permitan crear mayores fuentes de empleo sin la necesidad de tocar el bolsillo de los trabajadores. Muchísimas gracias a nuestros comparecientes. Ha sido grato esta conversación. Espero que sirva a todos aquellos que puedan escucharla y verla. Este servidor, Alejandro Arteaga, juez de la Corte Nacional, presidente de la Sala Laboral, les agradece
por habernos escuchado, habernos visto. Gracias. Muchas gracias. 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 Entre togas y malletes.